Hola, ¿cómo están, compañeros? Me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto porque van a oír una muy buena conferencia dada por Miguel Ángel Salgado. Los que no lo conocen, Miguel Ángel Salgado trabajó en el Planetario Luis Enrique Erro como 30 años. Yo creo que antes de que lo hicieran ya estaba ahí en el planetario. Hace poco que te saliste, pero ¿cuántos años trabajaste ahí? Estuve 30 años. Ah, entonces 30 años en el planetario. Exactos. Fíjate. Y entonces, pues, sabe muchas cosas y también si a alguno de ustedes se les descompone su telescopio, sus binoculares, él arregla todo, para que sepan. Bueno, pues Miguel Ángel nos va a hablar de un señor que ya conocen ustedes, por lo menos de nombre, Stephen Hawking. Entonces, pues, dejo a mi amiguito Miguel Ángel. Bien es cierto que el trabajar en el planetario nos lleva por muchos caminos relacionados no solo con la astronomía propia, sino que al conocer durante tantos años a mucha gente importante, investigadores, etcétera, etcétera, pues dentro de todo ello tuve la fortuna de conseguir una beca para estudiar en la NASA geología planetaria, y a partir de entonces, bueno, esto fue en 1988, pude realizar un tipo de investigación más rigurosa en todo lo que me interesa, y actualmente soy cronista científico del Cabildo Nacional de Cronistas. Esto me ha llevado a hacer algunos artículos, sobre todo para el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Fideicomiso Histórico de la Ciudad de México, y en realidad estas 8 hojas que nos piden para los artículos que nosotros hacemos, los transferí a estas diapositivas que vamos a ver en esta plática, que yo llamé el legado de Stephen Hawking, ya que pues recién fallecido, y como he hablado con muchas otras personas a través de este nuevo periodismo que ejercemos junto con otros compañeros, me sugirieron que en función al poco conocimiento que se tiene en realidad de la obra de Stephen Hawking, estudiando a fondo no solo su participación dentro del marco científico, de lo que hizo como científico, pues obviamente yo quiero retomar este punto porque ya he entrado en materia, quiero mencionarles que Stephen Hawking tuvo un lugar específico en la ciencia. Está entre dos grandes épocas, entre la época de Alberto Einstein, cuya teoría de la relatividad especial y general dio un vuelco para el conocimiento del universo y en general de la naturaleza. ¿Qué es más grande que el propio universo? Pues la propia naturaleza. Pero dentro del marco del universo, inclusive la filosofía de la ciencia así lo mira, lo estudia, es conveniente ver que el futuro de Stephen Hawking está actualmente en manos de un alumno de él, ya que este alumno, ahorita les digo el nombre completo, continúa con otra serie de investigaciones de las cuales tiene mucho que ver, evidentemente, el estudio de la materia. Cuando hablamos de la materia, nos preguntamos, ¿cuándo se origina la materia? Pues la respuesta, aunque sea un poco evasiva, es cuando se origina el universo. Pero cuando se origina el universo, nosotros debemos de pensar de qué está hecha la materia, pues de partículas. Pero evidentemente esas partículas, ¿de dónde vienen?
Hoy en día tenemos un conocimiento relativo de cómo está estructurada la materia y cuáles son las nuevas teorías que van en función de las explicaciones que todo mundo debe de ver precisamente al estudiar astronomía y cualquiera otra de las ciencias que nos interesen, por el simple hecho de ver pues cómo va avanzando la ciencia en función de las diferentes tecnologías que nosotros podemos ver actualmente. Y sobre todo las teorías más modernas que pues desafortunadamente las personas casi no conocen por no estar ni siquiera en este medio, ni tampoco por estar metidas en cuestiones de astronomía, porque hemos visto que la astronomía es extraordinariamente extensa, pero que de una u otra forma esto nos lleva precisamente a una nueva rama de investigación, del conocimiento, de la estructura, no solo del origen del universo, sino del origen de la materia. Y aún esto va más lejos de las cosas que desconocemos, pero que en función a lo que supongamos se forman nuevas teorías de las cuales a veces se desechan rápidamente, pero que permanecen otras hasta no ser comprobadas, hasta no ser estudiadas, hasta no ser puestas en el escalón de lo que es el método científico dentro de lo que nosotros podemos ver desarrollo de la ciencia. Así es de que aquí tenemos a este hombre cuya verdadera obra, a partir de la que hizo Alberto Einstein, fue meterse a estudiar la gravedad. La gravedad llevada a su máxima expresión, que es precisamente los agujeros negros. Si Alberto Einstein coloca en la teoría general de la relatividad una serie de ecuaciones, 20 ecuaciones diferenciales que se llama cálculo tensorial, una de esas ecuaciones, al solucionarla, me lleva a que la gravedad puede llevar a un límite crítico a la materia. Y es entonces cuando Alberto Einstein dice, bueno, aquí tenemos ya una de las soluciones a una de estas 20 ecuaciones de campo. No más, no me voy a meter más allá. Porque precisamente los conceptos que contienen la teoría de la relatividad implican masa, energía, espacio y tiempo. Entonces, dentro de la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad, nos da el primer marco para comprender la naturaleza del universo. Pero Stephen Hawking se dedica a puntualizar, a estudiar muy a fondo lo que es la teoría de la gravitación hecha por Einstein hasta el máximo, y se mete prácticamente dentro de un agujero negro a describir cómo es lo que sucede dentro del propio agujero negro, considerando las leyes de la relatividad de Alberto Einstein, que en esta plática no conviene meterse ni siquiera a explicar ni de los postulados de la relatividad especial, ni de los 4 postulados de la teoría general de la relatividad, sino que ya los damos por hecho. Esta plática va entonces a colocar a Stephen Hawking y sus secuaces, sus amigos, porque eran cómplices todos de un mismo mecanismo, el cual, siendo genios matemáticos, porque varios de ellos, dentro de la Universidad de Cambridge, pues tuvieron el honor, que igual que Paul Dirac e Isaac Newton anteriormente, de ocupar la cátedra lucasiana de matemáticas. Esto es un grado de excelencia, por así decirlo, en esta universidad cuando se otorga este tipo de nombramiento a los diferentes profesores o investigadores. Por otro lado, quiero mencionar que yo también he escuchado y he leído en muchos artículos y otros libros, sobre todo de Europa, cómo critican a Stephen Hawking por ser
en realidad un investigador extraordinariamente mediático. En algunas revistas he visto cómo en las gráficas se ve que la literatura más interesante de la astronomía es la cosmología. Y dentro de la cosmología, nuestros amigos Stephen Hawking, Penrose y otros metieron precisamente teorías que son extraordinariamente interesantes, pero que desafortunadamente no se pueden comprobar, porque nadie puede meterse en un agujero negro. En consecuencia, todo está en el papel. Y fueron tan extraordinarios científicos mediáticos, porque todo el mundo los conoce a través de la televisión, de ciertos programas, de ciertos videos, pero pocos comprenden en realidad hasta dónde se metió este cuate y qué hicieron los demás y qué les falta por hacer. Entonces, vamos a ver en estas diapositivas, ahora sí le cambias. ¿Te quiero hacer una observación? Sí. Los límites que se encontró con la gravedad con respecto a la densidad que puede atender incluso el infinito con las ecuaciones de Einstein, no fue el primero bajo poder. El primero fue Karl Schwarzschild en 1938, que después de determinarse la presencia de agujeros negros, incluso de la teoría del gusano por este Weil, que los propuso, el que estudió precisamente el punto crítico de la gravedad fue precisamente Karl Schwarzschild, que incluso es el que establece el concepto del agujero negro estático. Posteriormente lo tomó Stephen Hawking, no fue el primero. Bueno, como mencioné, no vamos a meternos en explicaciones puntuales de la teoría de la relatividad, porque estamos hablando de Stephen Hawking y el legado de Stephen Hawking es lo que nos interesa. Colocar a Stephen Hawking dentro del marco histórico científico, más no meternos a detalles ni de la teoría de la relatividad ni de la historia de la ciencia, aunque evidentemente cada quien tiene su lugar, y si no hubiera uno dado un escalón, un piso, un paso adelante, los demás tampoco hubieran podido avanzar. No se trata de dar una cátedra de la relatividad ni de agujeros negros, sino de hablar dentro del marco histórico de lo que hizo, de lo que fue y de lo que fundamentó Stephen Hawking para el futuro de las ciencias, que ahorita van a ver cómo se va complicando la circunstancia. Evidentemente, cuando nosotros tocamos este tipo de temas, al mismo tiempo que consideramos a Einstein, a Paul Dirac, a muchos otros científicos que ayudaron a la teoría de la relatividad, que yo podría asegurarles que si Alberto Einstein no hubiera descubierto la teoría de la relatividad, otros lo hubieran hecho. Poco les faltó a muchos de ellos, poco les faltó. Pero Alberto Einstein agarró de todo y órale, fue el genio que agarró todo e hizo la sopa y con todos los ingredientes de una buena comida, ¿no? Y hasta más, porque dejó con hambre a muchos todavía, en ese aspecto. Por otro lado, vale la pena pues también mencionar que los que quedan, se quedan también con teorías que ya tenemos que estar agarrando de un montón de cosas y que no podemos al mismo tiempo estar agarrando de todo, porque obviamente la historia nos lo dice, la biografía de Einstein nos dice, cuando él describe la relatividad como parte de la física clásica, de la física determinista, surge la mecánica cuántica. Entonces, a la hora de estar viendo la obra científica de estas personas, de estos personajes, si nos metemos a la mecánica cuántica a explicar todo lo que es la mecánica cuántica, se nos va la vida en ello. Y obviamente con la mecánica cuántica y las nuevas teorías, pues viene a ser un contexto que solamente estudiando por años las cosas podríamos darnos cuenta de la complejidad
de lo que la ciencia en este tipo de cosas ha llegado a tener. Entonces, además, si pudiésemos tomar un curso completo para tener todos los elementos y comprensión de la teoría de la relatividad, pues nos llevaría cuando menos 6 clases cada punto. Después la mecánica cuántica, después la teoría de cuerdas y después entrar a la filosofía de la ciencia, porque también debemos de considerar que los científicos, cuando se ven en un callejón sin salida, tienden a preguntarle a los filósofos. Y en muchas ocasiones los filósofos ayudan a pensar al físico, pero también hay físicos que no quieren saber nada de los filósofos. Entonces, el nombre relativista pues es un término filosófico, pero también nosotros no nos vamos a poner a filosofar sobre eso porque entonces nunca acabamos. No se trata de hablar de ciencia en sí, en este aspecto, sino del desarrollo de todo este conjunto de ideas y de cuántas ramas tan increíblemente complejas se tienen que estar estudiando casi al mismo tiempo para poder entender todo este mare magnum de ideas nuevas que va a culminar en otras teorías que tratan de embonar, tratan de conjugar todos los conocimientos, al parecer en una simple ecuacioncita de no más de 3 o 4 literales, cosa que nunca se ha logrado. Evidentemente falta mucho por hacer. Les pongo el ejemplo de Nicolás Copérnico. ¿Qué pasaría si Nicolás Copérnico ve un proyector de estos? Si Isaac Newton ve una televisión, si William Harvey se mete a un departamento de oncología en cualquier hospital, se va para atrás. Así nosotros apenas estamos en pañales. ¿Cómo va a ser la ciencia dentro de 500 años? Pues a lo mejor vamos a estar todos levitando, bueno, estarán todos levitando. Y las caricaturas que hemos visto de coches que vuelan, pues a lo mejor llegará a ser realidad. Pero también la tecnología que tiene sus firmes pies sobre la tierra nos va dando las pautas sobre las cuales nosotros debemos de poder imaginar la ciencia dentro de algunos años. No tantos, porque tampoco podemos ver el futuro a más de 50 años. Yo les aseguro que en 1980 esto nadie se imaginaba lo maravilloso que llegaría a ser. Y ahora es una lata, porque yo no puedo acabar de convencer a mi hija que se separe de sus orejotas, los audífonos, porque todo el día está pegada. Entonces, obviamente, nos damos cuenta de que por un lado la tecnología nos ha dado enormes sorpresas. Yo lo he visto. En 1968, después de ver la televisión en blanco y negro, aparece la TV a color. En 1969, el primer trasplante de corazón y llega el hombre a la luna. Y después uno como mexicano infeliz de haber visto a las Olimpiadas aquí en México, en 1970, el fútbol. Entonces se nos aparece un mundo de puras cosas extraordinarias. ¿A dónde se fue todo eso? ¿Al mercantilismo? ¿Al comercio? ¿A la economía? ¿Al capitalismo? ¿Al fascismo? ¿Quién sabe? Pero de todas formas la ciencia no se detiene por nada del mundo. Aquí hemos hablado del pronóstico de sismos. Bueno, se sigue investigando al respecto. Hemos hablado de que por el momento no se pueden detectar los sismos, pero ya tenemos la alerta sísmica. Y en 57, en 85, nadie se imaginaba que aquí en este país hubiese la alerta sísmica disponible las 24 horas. Pero en septiembre no sirvió de nada la alarma sísmica. Bueno, pero ya está, ya es problema mío. Pero es por otra cosa. Es problema técnico. Ahorita yo venía en un trolebús y me quedé viendo a un trolebús de enfrente descompuesto.
Yo dije, qué cosa tan útil y tan inútil. Pero el autobús descompuesto, el trolebús descompuesto, no tiene la culpa. Lo tienen los técnicos, el gobierno, por no poner atención en un transporte de cero contaminación. Y también vemos que aún así el famoso Metrobús, que sí contamina poco, pero contamina, hablan maravillas de él. Y yo he visto en Lindavista cómo arma cada relajo, porque en Montevideo ya no sabe uno por dónde le va a llegar el Metrobús. Y pobre de ustedes si chocan con el Metrobús. Es un pecado mortal. Entonces, las leyes, la tecnología, la idiosincrasia del hombre moderno va cambiando. Obviamente estaban hablando hoy en la mañana, bueno, los que vean y nazcan en el año de 2013, cuando tengan 87 años, llegarán a ver el nuevo aeropuerto en el año 2100. Y todavía nosotros apenas estamos mirando si se están peleando, si se construye o no se construye. A mi forma de ver debería construirse. Pero también sabemos que hay unas tranzas de aquel y de aquella y del otro y de todas las compañías que intervienen. ¿Y quién paga el pato? Pues El pueblo, ¿quién paga los impuestos? todos. Entonces, bueno, si este cuate quiere, bueno, no hablemos de política porque de acuerdo, eso es lo de menos, ¿no? Sigamos la siguiente, entonces, por favor. Tenemos la obra de Alberto Einstein y todos los hombres de ciencia que en aquel entonces intervinieron. Grandes matemáticos quienes a su paso pudieron dar el escalón adecuado, las circunstancias determinantes para que pudiéramos a final de cuentas tener una visión general y muy elegante de lo que es la teoría general de la relatividad, teoría de la gravitación. A ver la siguiente, por favor. Pero hoy en día, todo lo que nosotros conocemos con el nombre de física nuclear, física de partículas, extensión de la teoría de la física del estado supersimétrico de las partículas, que a pesar de que se oye un nombre extraordinariamente grande y todopoderoso y lo que sea, no es más que la teoría que nos permite hacer unos cambios en las partículas, sobre todo en la rotación de cada uno de las diferentes partículas, para cambiar su momento magnético y crear así la antimateria, de la cual la antimateria ya tenemos algunas cuestiones relacionadas con la tecnología en favor del hombre. De ahí los tomógrafos de electrón-positrón, que son los tomógrafos que más definición dan de una imagen de cierto tejido. Entonces nos damos cuenta de que también, por otro lado, tenemos que agarrarnos de todo este tipo de conocimientos para entender lo que es el universo, el origen de una teoría que tampoco podemos comprobar, como es el Big Bang, pero que simple y sencillamente tenemos que irnos a los grandes aceleradores de partículas, a seguir descubriendo partículas hipotéticas, más bien dicho, de las cuales tenemos que suponer que funcionan de tal manera para que se complete el cuadro que nosotros tenemos de lo que es la materia. De ahí que hayan buscado tan afanosamente el famoso y fabuloso bosón de Higgs, que le llaman la partícula de Dios, porque fue descubierta en la máquina de Dios, que es la máquina más grande jamás construida por el ser humano. Ahora, el bosón de Higgs es una partícula que tiene ciertas propiedades, es una partícula que hace que otras partículas estén unidas, los quarks. Entonces ya nos estamos metiendo a la mecánica cuántica. Obviamente al meternos a la mecánica cuántica es un quebradero de cabeza, porque evidentemente
tiene muchas facetas que no han sido bien estudiadas, y hay científicos que dicen la mecánica cuántica no sirve, tenemos que inventar otra física. Eso significa que estamos frente a nuevos descubrimientos completamente desconocidos de nuestra mentalidad de la física que anteriormente teníamos. Entonces, ante todo esto, se mete Stephen Hawking. Porque al estudiar un agujero negro, tengo yo que pensar cómo viene el apachurramiento de todas esas partículas y que la naturaleza permite ese martillazo mágico que hace que esas partículas hipotéticamente tengan que salir de nuestro universo al romperse el tejido del espacio-tiempo. ¿A dónde van a parar? A alguna parte. Para todo hay explicación, según estos cuates. Sí. Entonces, dentro de todos estos asuntos, Roger Penrose fue un físico extraordinario que tuvo la capacidad de ayudar a Stephen Hawking en los cálculos relacionados con el interior de los agujeros negros, ya sea que estos rotaran o que estuvieran estáticos sobre lo que pasaba en el horizonte de los eventos de un agujero negro. Y la siguiente, por favor. También en la teoría del Big Bang de Miller. Sí, claro. Y evidentemente este otro cosmólogo, muy loco, pero muy genial, que es Termark, que nos habla sobre los universos paralelos, el cual es una cosa que, como él mismo escribe en sus artículos, esto pueden parecerles pura palabrería, pero no se entiende nada. Yo creo que ni él entendía lo que escribió en 6, 7 páginas. Pero son ideas que evidentemente nos mantienen con la mente despierta y que el legado de todos ellos juntos apoyó a Stephen Hawking a continuar su obra, que desafortunada o afortunadamente se dio a la tarea de luchar contra su propia enfermedad tan tremenda que era peor que ponerle un muro enfrente. Logró vencer esos problemas y los superó notablemente, ¿no? Genialmente. Creo que nadie en el mundo ha tenido tal capacidad de poder superar ese tipo de problemas. Tal vez comparado con los atletas olímpicos que han ganado medallas de oro. Con ese tipo de personajes hay que comparar a Stephen Hawking. No tanto a lo mejor por la física que desarrolló, porque falta comprobar, pero evidentemente sí fue una persona que se fue mucho más allá de sus propias limitaciones físicas, no capacidades, porque no debe de decirse capacidad diferente de una persona. Pues, ¿qué eres, tinaco? ¿Para que te quepan 100 litros? A mí me caben cuánto. ¿Y los discapacitados? ¿O la gente de diferente capacidad en litros? ¿O en cuánto, no? Entonces hay que ser claros en nuestro lenguaje. Evidentemente esto nos lleva a ver hacia el futuro. Entonces, dentro de todo este asunto, en la siguiente foto, vemos a otro de los grandes genios, que fue Feynman, quien a la hora de desarrollar la mecánica cuántica, bueno, una parte de la mecánica cuántica, encontró muchas formas de poder, mediante simples dibujitos, por así decirlo, poder definir las ecuaciones de los choques de las diferentes partículas. Entonces, cuando él hace sus dibujos, se dan cuenta de que hay transformaciones dentro de las partículas elementales. Estas transformaciones de estas partículas elementales nos llevan a pensar que dentro del Sol posiblemente sea uno de los orígenes de este tipo de partículas extraordinariamente raras, que son, por ejemplo, el neutrino, que también es un elemento de las partículas elementales bastante curioso.
pero que no podemos dejar de pasar por alto que es, o ha sido, o fue relativamente fácil descubrir, pero que todavía no se entiende su verdadero mecanismo de vida. Eso de que venga desde allá para acá y dentro de ese camino cambie su personalidad 3 veces, pues como que está, ¿qué le pasa, no? ¿O qué sucede? Son cosas que la mecánica cuántica no nos puede explicar todavía, porque no conocemos matemáticamente la forma de poder descifrar ese conocimiento. Entonces yo les puedo asegurar que la teoría especial de la relatividad es en realidad un descubrimiento, pero la teoría general de la relatividad es un invento matemático que realmente llega a pronosticar el verdadero comportamiento de lo que es la gravitación, de la cual hasta la fecha no sabemos qué es. A pesar de que se crea que se ha descubierto las ondas gravitacionales, es un primer intento, pero faltan muchos experimentos por comprobar para tener la certeza de cómo es la gravedad y la partícula de la gravedad, el gravitón, ¿dónde está? Evidentemente no sabemos, y los científicos se siguen quebrando la cabeza buscando este tipo de partícula. Sabemos que la gravedad tiene sus propios efectos, pero no sabemos qué es, a diferencia de las 3 fuerzas diferentes que obran sobre la naturaleza. Cuando Stephen Hawking comienza a estudiar los efectos de la gravitación llevados a su límite máximo, es cuando nosotros debemos de pensar que es tan solo una de las soluciones posibles existentes en un marco del universo a gran escala, y que esto tiene un final, si no precisamente feliz, nos lleva a conclusiones sobre la posible muerte del universo. Porque si dentro de cada galaxia existe un agujero negro, con el transcurrir de muchos eones, todas las galaxias tendrán que caer a ese agujero negro, llevando al universo, como cada célula de un organismo vivo, a una muerte local que va a provocar la muerte de todo un conjunto de situaciones. Tal vez ese sea uno de los caminos de la muerte del universo, si es que el universo tiene muerte. Porque hay otros que dicen es que solito se recicla, es que todo ha existido siempre, pero dentro de nuestra naturaleza. Evidentemente pues tenemos que nosotros ver qué fue lo que hizo este amigo dentro de todo este asunto, ¿no? Oye, ¿me pides un comentario? Sí. Primero con lo de Richard Feynman. En 1968, cuando recibió el Nobel, dejó un postulado muy interesante cuando incorporó la electrodinámica cuántica a la ciencia. Él dijo, podemos manipular el átomo sin violar la ley del cuánto, y lo demostró. Las consecuencias fueron rotundas y las podemos ver ahorita. Lo acabas de mostrar con los teléfonos. La miniaturización es consecuencia de ese principio. Así es que sí hay aplicaciones cuánticas a la ley. 2. Einstein sí definió la gravedad. Y dijo, la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Y se comprobó. Es más, las ondas A y B comprobaron la curvatura que circunda nuestro planeta. Perfectamente está calculado y determinado. Entonces, de alguna forma sí está determinado. Bueno, aquí hay muchas cosas que ponemos no en objeción, sino bajo la lupa. Evidentemente Einstein, el primer postulado de la relatividad general es la deflexión de la luz. Un rayo de luz tiene que caminar por un espacio plano. Cuando se encuentra un campo gravitatorio como el de una estrella, tiene que seguir el camino curvo del espacio-tiempo. Pero si yo quiero ver cuánticamente a la gravedad, tengo que descubrir el gravitón.
Además, o entender sus además, surge el asunto de que si se está doblando el espacio-tiempo, Sí. tiene que ser evidentemente una red que tiene pedacitos pegados, muy chiquititos, pero que el espacio-tiempo está hecho de un tejido. Y ese tejido quiero ver de qué está hecho. Así como yo veo un organismo y veo las células, quiero ver evidentemente de lo que está hecho ese tejido del espacio-tiempo. Y ese tamaño es una pequeñísima parte de lo que desafortunadamente no puedo ver. Sí, tiene mucha razón, pero Daniel Klima en el 79 publicó en Cambridge, publicó que a lo mejor no es por ahí la explicación, sino que incluso el espacio y tiempo realmente son partículas elementales con diferentes spins normalizados. Esto es, la gravedad altera los spins solamente, es una fuerza que altera los spins y no necesita una partícula. También es muy digno de tomarlo en cuenta. Es más, Einstein dijo, la gravedad es la curvatura del espacio y tiempo y la luz incluso tiene que obedecer a esa curvatura y se comprobó. Por eso, como mencioné, no es posible meternos a ver todos los puntos de la mecánica cuántica, ni de la relatividad, ni de todo este tipo de cosas, ni tampoco las biografías de todos los que tuvieron participación. Estamos hablando del legado de Stephen Hawking, quien también agarró difícilmente la teoría de la relatividad como si fuera su silla, la mecánica cuántica como si fuera su comida, y las nuevas teorías que tampoco se pueden comprobar. Evidentemente, el tejido del espacio-tiempo nos lleva a la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Pues el electrón o un quark deja de ser partícula para convertirse en un pedacito de cuerda cuya distinción entre otras partículas es su diferente vibración. Pero para que exista esto, yo tengo que tomar la teoría de la relatividad, que tiene 3 dimensiones más el tiempo. Pero para utilizar la teoría de cuerdas, yo tengo que utilizar la quinta, la sexta, hasta llegar a la 11ª dimensión. Entonces, si cada vez las dimensiones van siendo más chiquitas, ¿cómo las veo? ¿Cómo las compruebo? Entonces, están inventando cosas que no se puede comprobar. De ahí la gran crítica sobre los científicos mediáticos que proliferan con teorías muy llamativas, pero que nadie puede comprobar. No es lo mismo que yo te diga, tu piel está hecha de células, y traigo un buen microscopio y aquí está la célula, ¿no? A ver, aquí está el espacio-tiempo, trae un microscopio para que te enseñe el cuadrito que es 10 a la menos 33, la superficie más chiquita que el universo pueda tener en un espacio plano, curvo. Y el volumen, pues es un cubito de 10 a la menos 33 por lado, y evidentemente tú dices, esto es muchísimo más chiquitito, del orden de varias decenas de magnitudes de ceros, más chiquito de lo que yo puedo imaginar. Sí, pero, Si difícilmente puedo ver un electrón. Pero hablas de tú una dimensión matemática. O sea, una dimensión espacial es distinta. Ahorita la vamos a ver. O sea, como dimensión se entiende como la mayor expresión de libertad posible. Fíjate muy bien en este ejemplo. Imagínate una persona que vive en 2 dimensiones, una ahí adelante, detrás y de derecha a izquierda, no ahí arriba y abajo. Él es una casa que es un plano, pero no puede ver lo que hay en otro cuarto. Pero que está en tercera dimensión sí puede ver lo que está en los cuartos. De hecho, como para él no hay arriba y abajo, en tercera dimensión sí hay. Cuando le habla de segunda dimensión, él no lo puede ver, pero sí lo escucha. Es un claro ejemplo de una amplitud que se muestra en una dimensión espacial. Ahora, se hablan de dimensiones espaciales, no nada más matemáticas, que no las hemos determinado simplemente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver hacia abajo, Ahorita que las ver vas a hacia ver. arriba, o explicar de una tercera a una segunda, y de una tercera a una cuarta. ¿No? Ahorita las vas a ver. Obviamente, también tuvo mucho que ver en el desarrollo de la física nuclear, de la mecánica cuántica
y de las ecuaciones que podemos nosotros referirnos cuando precisamente vamos a ver las diferentes interacciones de las partículas. A ver, el siguiente, por favor. Entonces, este dibujo mafufo, pues es un dibujo en el que se plasma cómo precisamente tratamos de descubrir la naturaleza profunda de lo que es lo que conocemos hasta ahorita, que es precisamente la gravedad. La gravedad mantiene a nuestro sistema solar unido. La gravedad mantiene precisamente a todo el universo compacto, pero se ha descubierto que a ciertas distancias el universo comienza a hacerse más grande, comienza a expandirse. Entonces se ha mencionado que esa energía de vacío es la que provoca la expansión. Y si nosotros creíamos entonces que la gravedad era el poder supremo de las fuerzas del universo, vemos que hay algo que vence a la gravedad, que es la expansión del cosmos. ¿Qué está pasando? Son preguntas que todavía los científicos no saben ni por dónde entrarle. Es obvio que los investigadores necesitan mayores telescopios y mayores conocimientos al mismo tiempo del tejido espacio-tiempo, de la mecánica cuántica, que tiene muchos callejones sin salida, que hay unos que repelan, que hay unos que dicen que no es posible seguir estudiando una mecánica cuántica así, hay que tirarla a la basura y empezar otra vez, pero ¿desde dónde van a empezar? Pues ni ellos saben, ¿verdad? La siguiente, pues. La famosa ecuación. Así es como los cuates que hoy pregonan la teoría del todo. La teoría del todo abarca unir lo más grandote con lo más chiquito, en una ecuación tan sencilla como debe de ser esta. Si esta ecuación vino a cambiar los conceptos que el mundo sobre lo que se tenía como idea del mundo, debe de existir, según suponen estos científicos nuevos, novedosos, una nueva ecuación que me permite entonces conjuntar todos los campos que Albert Einstein jamás pudo llegar a imaginarse siquiera. ¿Cómo le hago para unificar los campos de las cuatro fuerzas del universo? No pudo. Entonces, hasta la fecha no se ha encontrado esa unificación de los campos. A través de la teoría de cuerdas, se piensa entonces que podemos llegar a unificar esos campos si imaginamos, en vez de partículas, a puras ondas vibrando. Pero ese es otro broncón. Eso les digo. Eso de meterse a cada uno de los diferentes aspectos para darnos un aspecto general de lo que estos cuates se ponían a estudiar, tenemos que darnos mucho tiempo, y muchas ocasiones la misma tecnología nos va dando cosas nuevas que cuando apenas empezamos a estudiar ya nos dieron una nueva sorpresa, ¿no? La siguiente. Aquí está todo un cuadro de lo que nosotros conocemos como partículas que forman lo que nosotros llamamos nuestro universo. Estamos familiarizados pues, con los quarks, ya que el protón está hecho de 3 quarks, el electrón, que es otra partícula elemental, los neutrones y protones, que son combinaciones de partículas elementales que forman realmente lo que es un átomo. Pero existen otro tipo de partículas elementales que tienen ciertas características, como los leptones, como puede ser el electrón, y los quarks, que integran el núcleo del átomo. Existen otras interacciones que son pues combinaciones de fuerzas
que interactúan con la materia, podemos decir que esta es la materia. Y estas son las fuerzas que unen a la materia. Los campos. Pues sí, en cierta forma los campos. Tenemos aquí pues, al fotón, al gluón, que es una partícula que se supone que está oscilando entre los quarks y que sirve como pegamento para que esas dos partículas estén unidas. Por eso viene el nombre de gluón. Y en general las interacciones que nosotros podemos ver y que dominamos perfectamente, como es la fuerza fuerte, el electromagnetismo, como es la luz, la fuerza débil, que permite la química, y la gravitacional, que nosotros conocemos como fuerza de gravitación universal, ideada por Newton y sofisticadamente dada a conocer por Alberto Einstein, en lo que el compañero decía en relación a la deflexión de la luz, es decir, a la curvatura del espacio-tiempo. Pero aquí ya estamos hablando de otra cosa muy importante, el espacio-tiempo. Algunos piensan entonces que esta red del espacio-tiempo es una sola cosa y que nuestra percepción del tiempo, que tenemos que tomar otros 7 libros para empezar a ver qué cosa es el tiempo, y que nosotros fácilmente decimos, el tiempo es movimiento, aquí viene la Tierra y la Luna le está dando vueltas. En física, yo le tomo una foto a esto y tengo un instante. El tiempo para muchos tiene un entramado, el entramado del tiempo, una serie de fotografías unidas. Y la flecha del tiempo va del pasado, llegando al aquí y ahorita, hacia el futuro. Lo que nosotros percibimos es el aquí y ahorita. Y nuestra existencia transcurre en estos instantes diariamente. Y mañana nos vamos a acordar de lo que estamos haciendo ahorita. Y ahorita estamos pensando en lo que vayamos a hacer mañana en la noche. Pero no se preocupen, porque pasado mañana en la mañana ya todo pasó al pasado. Entonces, ¿de qué nos sirve preocuparnos por la muerte? ¿De qué nos sirve pensar en nuestros errores del pasado si mañana ya vamos a tener otro pasado? Pero esa es nuestra percepción. La percepción biológica del tiempo es una cosa, la percepción de los físicos es otra. El tiempo no existe, el tiempo es en un instante. Y estas ecuaciones en el tiempo de la física clásica y todo eso son válidas para el pasado, para el presente y para el futuro. Entonces, ¿qué es el tiempo? Si la relatividad especial nos dice que nos aceleramos a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. ¿Cómo ve Stephen Hawking a los agujeros negros? Pues el lugar del universo donde el tiempo no avanza. Déjenme pensar. Y se pone a pensar y salen los agujeros de gusano, en donde la deflexión del tiempo hace que la deflexión de la gravitación hace que el espacio-tiempo se curve por la gravitación. Y si yo hago un agujero de aquí para acá, invento un agujero de gusano y puedo pasar de una parte del universo a otra y viajar en el tiempo. Pero si nosotros graficamos lo que es la velocidad del tiempo a través, a ver, cámbiale por favor, a través del famoso, síguele, a través del famoso conito, nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos aquí. Y cuando emitimos un rayo de luz hacia arriba, en un segundo vamos a obtener, y en un espacio de tiempo que son los 300.000 kilómetros, una distancia espacial, vamos a obtener este cono, que es precisamente muy importante para no solo la mecánica cuántica, sino para las nuevas teorías. Porque si nosotros hacemos una gráfica y puntualizamos aquí a un segundo, no podremos obtener otro ángulo más que este a 45 grados.
Si queremos viajar más rápido que la luz, entonces este ángulo sería mucho más grande, mucho más chico con respecto a este eje, y entonces esto sería una violación a la propia geometría, porque esto es una representación geométrica de lo que pasa en un segundo luz. Entonces nosotros podemos hacer esto. ¿Y qué es lo que dice Penrose al respecto? Pues que si viajamos más rápido de la luz y hacemos un diagrama como este, pues simple y sencillamente va a aparecer una ilusión óptica. Qué jaladas, ¿no? Qué onda tan... Te estoy hablando si se puede viajar al pasado. No, no se puede. Pero al futuro sí. Entonces aquí hay algo que todavía no está bien cerrado. Un círculo que no se entiende muy bien. Pero que muchos de ellos proponen cuantizar a la gravitación para encontrar nuevos resultados. Y de ahí que la teoría de cuerdas, si son tan chiquitas las cuerdas y no puedo comprobarlas, ¿cómo voy a utilizar una teoría no comprobable para venir a cerrar un agujero abierto en la física clásica de la teoría de la relatividad? Después de la física clásica sigue la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica ahorita también está hecha patas para arriba, porque hay muchos efectos que no se conocen con certeza. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué los universos paralelos? ¿Por qué dos partículas pueden estar al mismo tiempo en diferentes lugares? El experimento de las dos rendijas. Entonces, son cosas que todavía nuestra mente no ha podido aclarar, pero de ser ciertas, entonces al ratito van a empezar a salir objetos tecnológicos de esa naturaleza. Y a lo mejor de veras, como dice un tal Davis, podría hacerse una máquina del tiempo. La única máquina del tiempo que yo conozco son los telescopios, porque evidentemente estoy mirando hacia atrás la imagen de un objeto que se tardó 2 millones de años luz en llegar hasta donde estoy. Es una máquina del tiempo. Nuestros ojos también. Los ojos también. Cualquier percepción de algo que esté lejos y que tenga que viajar de allá para acá y que no pueda pasar más rápido que la velocidad de la luz, está dentro de este universo que nosotros vivimos. Este es nuestro universo. Y hay múltiples diagramas y todos estos lugares se llaman alguna parte. El presente, el futuro y se supone que el pasado. En una flecha del tiempo que va del pasado aquí y hacia el futuro. Pero esa es la percepción que tenemos. Oye, con respecto a la simultaneidad, aprovechando tu modelo, imagínate que en el cono superior tienes a un punto A y el otro un punto B del otro lado. Y tú vas a ver, dos van a ver al mismo tiempo hacia el punto central de los dos conos. Entonces, dos, muy bien, dos, están viendo simultáneamente el mismo punto. Así no es. verlo solamente. O sea, es la forma como lo estás viendo, como lo explica la cuántica. Bueno, pero si lo vemos desde el punto de vista relativista, tenemos que ver el movimiento. Y en consecuencia, vuelvo a lo mismo, no vamos a ponernos a explicar ahorita la teoría especial de la relatividad, porque por ello teníamos que empezar un cursito desde Galileo para llegar a un punto en el cual ya estudiemos la teoría. Necesitamos 50 años. Cuando menos unos 3 meses, No, para explicarla bien y que se entienda bien. Yo personalmente te expreso que sí está. Evidentemente son cosas ya muy específicas que vale la pena tocar, pero que no nos podemos detener en ello porque si no, pues nunca acabamos. A ver cuál sigue. Oye, por cierto, hubo un debate muy interesante ahí porque cuando se hablaba de universos paralelos por este principio de simultaneidad, hubo un debate muy interesante, porque cuando se trató ese modelo que te acabo de dar ahorita, dice que los universos paralelos violan los 4 principios de la cuántica, o los 3 principios de la cuántica, perdón.
Sin embargo, cuando este modelo, oye, todo es congruente un punto, sí lo respeta, fija correspondencia. Entonces, francamente, creo que sí vale la pena, vamos, sí considerar que sí es factible. Bueno, lo que sucede con los universos paralelos es considerar que si nuestro universo de diámetro hasta donde se sabe el día de hoy, se supone, tiene un tamaño de unos 28.000 millones de años luz. Este es nuestro universo en el que vivimos, donde está Andrómeda y todas las que el telescopio espacial ha descubierto y bla, bla, bla. Ahí es nuestro lugar en la naturaleza, nuestro universo. Bueno, a 400.000 millones de años luz debe de existir otro universo en donde es igual a nuestro. Ahí está lo interesante. En donde hay personas que en este mismo momento están hablando del mismo tema. Solamente que tú no has llegado. Ahí sí lo dudo. Algunos con su correspondencia que lo justifiquen. Eso es una situación bastante específica. Es que al final, si te vas a la teoría de las cuerdas, los universos No voy a paralelos eso, no viven voy a eso. uno junto al otro. No voy a No, eso. pero la teoría del origen No voy a es eso. distinto, No voy a eso. Tiene la teoría de cuerdas. Voy hacia las probabilidades de que así como existe este universo, deben existir un número infinito de universos, pero cada uno diferente. Pero no A son otros, paralelos. a otros 400.000 millones de años luz, otro universo en donde están igual, pero Ada está estornudando en vez de estar tosiendo. Al mismo tiempo, ¿eh? Cuando Sí. no hay correspondencia. Entonces, obviamente, bajo las probabilidades habrá otro universo todavía mucho más lejos, pero este tipo de cosas que los cosmólogos como Ted Mark, Stephen Hawking, Penrose, Feynman inventaron, tú dices, bueno, o son jaladas, o de plano muy chapuceros para hacer matemáticas al horno, ¿no? Se retrataron de los números paralelos únicamente. Y entonces pues, tú dices, ¿qué óvole? ¿Por dónde va la, las relevan y se te cayó? siempre están saliendo. ¿Por dónde va la onda, no? ¿Por dónde va la onda? Ahí la siguiente. Bueno, la teoría de la gravitación se basa en un simple hecho. ¿Es gravitación o no? Vamos a suponer que alguien se encuentra en un elevador impulsado por una nave entre la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea, donde encontramos el universo verdaderamente negro. Ahí no hay nada que nos alumbre. Bueno, si la nave va jalando al observador, flotaría dentro del propio elevador. Pero si la nave va jalándolo o impulsándolo, entonces el observador se pega al piso. Quiere decir que aceleración igual a gravedad. Entonces, ¿qué es la gravedad? Una relación que puede ser Una aceleración. Una relación que puede ser Y entonces, la aceleración deforma el espacio-tiempo, la fuerza, sí. ¿no? Entonces, Es una fuerza que se llama gravedad. fuerza, no fuerza. Entonces, las equivalencias que nosotros buscamos ahora es buscar una teoría que sea el equivalente de todo lo que conocemos a una simplificación de todo lo que debemos imaginarnos para que sea posible la realidad. Pero la realidad es relativa, porque si hay relatividad del movimiento, relatividad de los tamaños, relatividad del tiempo, significa entonces que esto también tiene que ser relativo y no existe una realidad. Aquí tenemos nuestra realidad, pero en Marte puede haber otra realidad porque la información tiene un tiempo que llegar hacia mí. Entonces allá existe ahorita otra realidad y allá en Sirio hay otra realidad
Porque para que yo me dé cuenta de lo que está pasando en sí, yo tiene que llegar esa información a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz se dice que es una constante. Un límite. Y hablando de constantes, son constantes, todas las constantes en la vida del universo. Cuando nosotros pensamos en si las constantes son constantes o han sido constantes en la vida del cosmos, no nos queda otra más que investigar lo que podemos ver en un átomo aquí y ahorita. Y vemos su espectro, y vemos la transición hiperfina de un átomo, o sea, el movimiento de un electrón, que se ve influida por el spin del propio protón, o sea, de la rotación del protón. Aquí yo veo que esa relación se conserva. Esta relación se conservaba en el principio del universo. ¿Cómo le hago para averiguar? Pues agarro un telescopio y me pongo a ver un cuásar que está hasta allá, en el principio del universo, según las leyes o teoría del Big Bang. Analizo la luz de aquel electrón y veo si su relación hiperfina es constante. ¿Y ustedes qué creen? Que sí. Que sí es constante. Ujú. Entonces, en ciertas cosas estamos perfectamente de acuerdo. Antes se decía una teoría muy espontánea de alguien que por ahí salió hace algunos años. La velocidad de la luz era diferente cuando el universo era más chiquito. Hoy tiene esta velocidad y cuando sea más grande el universo, la velocidad de la luz va a cambiar. Vemos que también la propagación de las ondas gravitacionales no pueden pasar de la velocidad de la luz, pero todavía tampoco se han descubierto y corroborado en varios laboratorios las ondas gravitacionales. Entonces, nos falta mucho. Obviamente dentro del marco que nosotros estamos mirando, pues todavía hay mucho que decir, ¿no? Para la siguiente. Entonces, bueno, como antes, en este dibujo, cuando apareció este dibujo allá por 1970 y tantos, todavía no se sabía con certeza si existirían los agujeros negros. Porque el descubrimiento de un agujero negro se debió a un invento perfeccionado tecnológicamente que fue el radiotelescopio. Se empezó a observar el firmamento y se descubrieron las radiofuentes. Entonces se descubrieron que algunas galaxias eran unas poderosísimas fuentes de radiación en ondas de radio. Y cuando de repente el radiotelescopio estaba mirando parte del firmamento, se dirigieron hacia la constelación del Cisne y detectaron una estrella que tiene un numerote HD, quién sabe cuántos, 84, quién sabe qué. Dijeron, ¿qué pasa con este lugar en donde se percibe tanta radiación? Vean con telescopio a ver qué ven. Pues no se ve nada, pero vamos a seguir viendo. Pues vieron que la estrellita estaba dando vueltas a lo loco ahí. ¿Cuál es la explicación? Pues que está acompañada de una estrella para que tenga este movimiento. Pero los teóricos dicen, bueno, es que no es estrella, ya es un punto muy denso, que tiene una gravedad, que tampoco puede ser planeta, porque los planetas no tienen tanta gravedad, pero es un agujero negro. Y el movimiento errático de esta estrella es porque el agujero negro se está chupando los gases de la estrella gigante azul, que va cayendo en un vórtice o disco de acreción. Ahora que hablamos de disco de acreción, me acuerdo de una última nota. Ustedes ven los anillos de Saturno, gigantescos, 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 que se van apachurrando y en el centro dan origen a la bola que nosotros conocemos como Saturno. Se piensa que ese es el origen de Saturno,
que proviene de sus propios anillos. Y los anillos son muy delgados, son 100 Ya metros hemos nada hablado más. aquí de ellos. Pero en la última plática que vimos aquí, acuérdense que de los anillos de Saturno, el más interno, caía agua del propio Saturno. Entonces, en esta teoría nueva que sacaron estos cuates de Alabama, resulta de que Saturno mismo se hizo de los propios anillos. Y que estos anillos ahora siguen cayendo hacia la propia bola que es Saturno. Faltan cosas por aprender. Es que los anillos están hechos de polvo, de hielo, Sí, pero acuérdate pero se también están... de que la nebulosa puede también formar polvo y hielo, Sí, el disco de que que se llama vienen la concentrando, misma mecánica. que vienen cayendo hacia el centro y van haciendo la bola de Saturno. Es lógico. Como la nebulosa primigenia que dio origen al sistema solar, Ujú. va cayendo, se forma el Sol como una bola y de ella después surgen los planetas, ¿no? Y en este caso los planetas serían ahora los actuales anillos de Saturno. Pero esas cosas, bueno, la siguiente, ¿no? Entonces aquí está el famoso tejido del espacio-tiempo. Un cuerpo gravitacional sirve como una red que le da el camino a la órbita. Significa esto que la Luna tiene un camino que es precisamente la curvatura que le da el campo gravitatorio de la Tierra en este caso. La curvatura, la curvatura le dice, la gravedad le dice al espacio cómo curvarse y la materia se sirve de ello para poder moverse. Entonces significa que lo que está haciendo la Luna en realidad es seguir un camino en el tejido del espacio-tiempo, ya que la Tierra está deformando y esta curvatura pues es de la propia Luna que va siguiendo su camino. Entonces la gravedad ha cambiado la forma de visualizar las circunstancias y no es una fuerza como Halley, que se agarró del moco con Newton para precisamente que Halley le diera la forma de poder imaginar a la gravedad. ¿Por qué no cae la Luna sobre la Tierra? Le preguntó Newton a Halley. Y Halley le contesta, es que mira, hay una fuerza que solamente se ocupa de mantener contrarrestando a la gravedad, que es la fuerza centrípeta que le da un movimiento en traslación a este cuerpo. Entonces por eso la Luna no cae a la Tierra. Entonces Newton se quedó pensando sobre esa situación y se puso a escribir matemáticamente y llegó a la conclusión de su fuerza, de su ecuación de la gravitación universal. Y es que al final se basó en los trabajos de Kepler. Y Kepler se traía otra onda, pero Kepler nunca pensó que se debía a la gravedad. Porque las órbitas elípticas al final evitan que caigan los objetos sobre los que están orbitando. Sí, pero después de la tercera ley de Kepler, Kepler se quedó con la idea, bueno, y de todas formas, aunque seamos elípticos, ¿por qué no nos caemos al Sol? Ujú. Él jamás vio en realidad Él se quedó hasta ahí. la brevedad. Pero ya con eso tuvo bastante. Ah, sí. A ver la otra. Entonces ahí está el famoso diagrama del agujero negro, en donde todo el espacio-tiempo se va curvando, haciendo que pues se curve todo hasta llegar a un límite que va a romper el espacio-tiempo, que es la singularidad, el centro del agujero negro. Entonces, esta singularidad rompe el espacio-tiempo. Y haciendo los diagramas, el conito, nos damos cuenta, pues evidentemente, de que hay un lugar en el cosmos que se llama alguna parte. Pero muchos piensan que esa alguna parte ya es como romper el calcetín. ¿Y a dónde se fue? Pues quién sabe, no lo sabemos, ¿no? La otra, por favor.
Aquí se supone que es el diagrama hecho por Hawking utilizando una nueva geometría que es la geometría de Minkowski. Entonces, este tipo de situación hace que la singularidad, que es esto, el centro del agujero negro, no permita que los rayos de luz salgan, sino que se van acercando a la poderosa fuente de gravedad, que es la singularidad. Entonces, ¿de qué está hecha la singularidad? Si nos metemos nuevamente a la teoría cuántica, a la teoría del estado supersimétrico de partículas, pues no sabemos cómo haya estado la supergravedad en ese punto. Por eso se llama teoría de la supergravedad, porque la gravedad la debemos ¿qué dije? La gravedad la debemos de cuantizar. Hasta aún no se hace bolas. La gravedad la debemos cuantizar y nadie hasta la fecha sabe cómo hacerlo. Pero no solamente la cosa queda allí, sino que la siguiente, por favor. La otra. Aquí tienen un esquema de lo que podría ser la mecánica cuántica. Una mecánica cuántica en donde nosotros estamos inmersos en nuestra vida normal aquí. Pero cuando utilizamos leyes que todavía no comprendemos bien de la mecánica cuántica, lo mismo puede suceder en una historia que en otra al mismo tiempo. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con las partículas que tienen un comportamiento diferente al mismo tiempo? Son preguntas que la mecánica cuántica no ha podido responder. Por eso muchos científicos dicen, es que no sirve tu mecánica cuántica. Debes de inventar otra cosa, porque esos argumentos pues, no son válidos. La otra. Aquí están las cuerdas y las demás dimensiones. Si nosotros tenemos aquí una parte del espacio-tiempo en 2 dimensiones, las demás dimensiones las vamos a mostrar como curvas. La mejor curva sería el toroide, o sea, una dona. Y sobre esa dona empezar a dibujar las demás dimensiones hasta llegar a la 11ª magnitud. Entonces, esto es una parte de lo que es la cuerda, la cuerda dentro de la teoría de cuerdas. La cuerda tiene una parte que se llama brana o membrana. En esta membrana es entonces en donde se encuentran las demás dimensiones. Estas dimensiones solamente podemos verlas a través de cierta geometría, que es la geometría de la dichosa dona. Fuera de eso no podemos visualizarlo. Pero son tan chiquitas que tampoco podemos verlas con ningún microscopio, ni con nada. Entonces es una teoría muy bonita, muy elegante, muy padre, muy difícil de llegar a comprenderla en sus profundidades. Pero esa teoría ahora es parte de otra teoría todavía más loca, más mafufa, que es la teoría del todo. Entonces, en la teoría del todo, nos vamos a agarrar de la mecánica cuántica, de la relatividad general, de las membranas o branas de 10 dimensiones, de las supercuerdas. ¿Qué son las supercuerdas? Hipotéticos campos gravitacionales. ¿Cuál es el concepto de multiverso? O sea, es un universo visto como el multiverso, Por eso. por su composición desde el origen. Ahora, también existe esto. Si por alguna razón nuestro universo va a morir en forma como células muertas, por los agujeros negros por todos lados, y los agujeros negros, como dice Hawking, los agujeros negros no son tan negros, los agujeros negros son grises. ¿Qué quiere decir esto? Que de los agujeros negros sí salen partículas. Van perdiendo masa, pero salen en forma de partículas virtuales. ¿Qué son las partículas virtuales? Partículas
que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Entonces, antes de que muera el universo, todos los agujeros negros ya se evaporaron. O sea, él mismo se contradice. Y en el libro La cáscara de la nuez, o La nuez y su cáscara, no me acuerdo el título, él mismo dice, me encuentro en la misma situación que Alberto Einstein cuando él en sus ecuaciones descubrió la expansión del universo. Y dijo, no es posible esto porque el universo es estático. Hoy en día a eso se le llama energía de vacío. Y es perfectamente demostrable con la expansión del universo. Pero entonces vamos a llegar a un consenso en que qué es lo que está pasando. ¿La expansión del universo es posible o la gravedad es la que nos está vacilando? ¿Es la gravedad la última fuerza que se convierte en la más débil del universo, proveniente de otras dimensiones? ¿O qué está pasando con la gravedad? Nadie lo sabe. Y ahí los dejo a su criterio, estudio y opinión. Bueno, Se supone que la gravedad afecta según a las 11 dimensiones de las branas, que por eso es débil, pero tiene un alcance muy grande. Bueno, Eso decía. entonces es correcto. En realidad son teorías. Su campo de acción es tan universal que por eso es tan más débil, precisamente. Oye, pero una pregunta en ese sentido. O sea, también la radiación o la vaporización del agujero negro que establece Hawking como herencia de su estudio, también es meramente teórico, no se ha comprobado. Sabemos de las partículas virtuales en el acelerador, si las hemos visto. Pero Pero todo no es sabemos si teórico. unas entrando en forma negativa Todo y es otras teórico. Todo es positiva. teoría. Todo es siempre. teoría. Todo Todo es es teoría. Las teoría. tiran diario. Entonces, O sea, ni grises ni azules. aquí nos enojamos. Todo es teoría. Además, alguna vez se habló de que el hoyo negro al final formaría un hoyo blanco. Alguna vez se habló de eso. por eso. El No, hoyo no, blanco, en Son 1934. teorías y son... una teoría que Descabellada, estuvo pero- muy en boga cuando se descubrieron los cuasares. ¿De dónde y por qué proviene tanta radiación de los cuasares? Pues vamos a llamarle agujero blanco, porque si los agujeros negros chupan tanta materia, por acá debe de salir. Cuando se dio la explicación, varias décadas después, cuando se da la explicación, varias décadas después, de la radiación poderosa de los cuasares, se olvidan del agujero blanco y eso ya pasó. Pero fue establecido por Einstein y Rosen en 1934 en una carta, en un artículo que sacaron. Y ellos hicieron una geometría espacial de un agujero negro. Ellos establecieron la posibilidad de formar un hoyo blanco, un agujero, hoyo blanco, se le llamaban ellos, hoyo blanco. Y uno, creando la posibilidad de un agujero de un conducto de gusano, un agujero de gusano. Ellos lo establecieron, está escrito, es parte de la historia, de la ciencia. Bueno, pues allá no hay otra. Esa es la última. Esa es una parte del famoso tomógrafo de electrones-positrones. El tomógrafo está en el piso de arriba. En el piso de abajo de un hospital encontramos los grandes tanques de nitrógeno, los cuales permiten que el instrumento que está ahí arriba, el tomógrafo de positrones, tenga un potencial de voltaje tan tremendo que casi tienen que elevarlo a 1.000.000 de voltios. Es una cantidad tremenda de voltaje. No sé si me explico de la magnitud del voltaje. ¿Cómo se logra este voltaje? Enfriando todos los conductores. Así obtengo entonces un posible superconductor, de tal manera que no pierdo nada de calor, porque subir un voltaje a 1.000.000 de voltios ya pone en peligro a cualquiera. Entonces se tienen que idear mecanismos tan complejos, tecnológicamente hablando, que el voltaje tenga que ser a partir de superconductores. Como la tecnología no ha inventado ni ha podido hacer superconductores, hay que hacerlos. ¿Cómo? Pues evitando cualquier pérdida de calor. Entonces todo el cableado va dentro de tanques de nitrógeno líquido o helio líquido, según lo que se pueda utilizar.
para poder darle el voltaje a ese tipo de tomógrafos, de los cuales hay 5 en la República Mexicana. Entonces es una maravilla trabajar con estas cosas, aunque complicado. Evidentemente esto se usa mucho, sobre todo hoy en día, para hacer tomografías de todo el cuerpo, que nos dan una definición tan alta que de inmediato cualquier bolita, por muy pequeña que sea, puede convertirse mañana o pasado en un tumor. Entonces, sobre todo las personas que han padecido o padecen cáncer, para evitar la metástasis o detectar la metástasis, le hacen un mapeo general al cuerpo humano para ver si hay posibles nacimientos de bolitas que en un futuro se vuelvan tumores, para atacarlos de inmediato. Entonces es una situación bastante complicada la operación de estas cosas, cara, muy cara, que solamente ahora sí un gobierno puede hacerlo, y que su mecanismo en apariencia es bastante simple, porque utiliza un material radioactivo que a la hora de someterlo a un cierto voltaje se convierte ese electrón en positrón, invertimos el spin del electrón, lo convertimos en positrón y se desprende un rayo gamma. Y ese rayo gamma va a ser la función que semejante a un rayo X. Nos va a dar una radiografía, pero de tremendísima resolución. Es entonces porque podemos ver tejidos con extraordinaria definición, aunque la palabra no es definición, es resolución. Y aquí se está aplicando la antimateria. Antipartículas. Una antipartícula. Y no sé qué otros laboratorios estén inventando ahorita, pero al ratito vamos a tener aquí relojes de antimateria. Y vamos a ver dentro de pocos años avances tecnológicos que ni nos imaginábamos ahorita mismo. De hecho deben existir, pero en los laboratorios militares. De hecho hay una cosa bastante interesante. Hay aparatos que utilizan másers, que son ciertas radiaciones de onda muy corta que se aplican a objetos, y este objeto desaparece. Ya lo hice invisible. Esa tecnología de metamateriales ya existe. En forma de pintura pintan un cofre de un coche, se sube el fotógrafo, toma la foto y yo veo que el cofre desaparece y veo el piso. ¿Qué es lo que tiene de propiedad este material? Que hace que la luz de vuelta, como que diciéndome, ¿sabes qué? Te vamos a pintar un poste para que caminando por la calle te des un frentazo. O sea que sí existe eso. Yo he visto Está fotos de en eso, proceso. pero yo siempre he pensado que son fotomontajes, lo que No. sea. Existe entonces. No, está en proceso de invención, pero solamente con máser. Pero pronto utilizarán, estoy seguro, que con luz láser. Y El después máser luz es visible. el predecesor del láser. Sí, pero el máser Ese es ya no una... se usaba. El máser es una radiación que se utilizó Sí. de cierta frecuencia. El láser es de una frecuencia muchísimo más corta porque es luz, Sí. provocada por el trancazo que da un electrón a un átomo, que a su vez le da otro, y entonces se va haciendo una cadenita y entonces sale la luz coherente Sale en forma de láser. Dependiendo del material que lo provea, que lo provoque, podemos encontrar láser rojo, láser verde, láser amarillo, láser ultravioleta,
Creo que también existe el azul. Trabajé algunos años en la fabricación de láseres y evidentemente en aquellos años se utilizaba todavía gas, Sí. argón, criptón, argón, xenón, etcétera, etcétera. Y ahora ya este láser es un elemento electrónico tan resistente y tan útil que ya nada más utiliza 3 pilitas, ¿no? Y que antes, pues estas cosas, yo me acuerdo que esta cosa yo se la llegué a comprar a un cuate en 800, 900 pesos, cuando esto era una maravilla. Por esto te vale 15 pesos. Y te dan 3 por 15 pesos. Cosas por Yo el recuerdo ahí por mediados de los 70 un artículo que salió en un National Geographic, bueno, Geografía Universal, era National Geographic, que mostraba cómo se hacía el láser a partir de rubí, por ejemplo, que ya no eran gases, ya eran sólidos. Esa es otra forma, esa fue otra forma. Pero ahora ya encontraron la manera de meter un pequeño cristal, como los diodos, ¿no? Los diodos son un elemento electrónico, pero que por su composición química del silicio, pues nos da un color rojo, un color verde, un color lo que sea, el diodo, y sigue siendo un elemento electrónico, sobre todo que funciona y casi no gasta energía eléctrica y nos brinda el favor de darnos luz. Y ahora ya vemos que los focos van cambiando. Y ahora la potencialidad de un foco común y corriente no radica ni en la marca ni en nada, sino en que son focos de diodo. Creo que ese es un foco de diodo. Entonces, del foco de 60 watts que nosotros usamos al fotodiodo, pues sí hay situaciones especiales, ¿no? Yo mismo me llevé la gran sorpresa. Allá en el Museo de Historia Natural me dicen, ponme este microscopio. Pues voy viendo que no era foco, era un diodo. ¿Y dónde compro esta refracción? Pues ya las hay. Fui al centro y compré el diodo, me costó 55 pesos, lo coloqué, lo volví a soldar y me da más luz que un foco de 15, 20 watts que utilizaban esos microscopios. Y como ya no hay focos de esa naturaleza, porque ya pasaron a la historia, pues a cambiar a 3 a 4 microscopios ya medio destartalados por el uso y quedaron como nuevos funcionando. Entonces este tipo de tecnología pues ya los vemos ahí todavía, ya en casas cuando la gente se compra la tira de LEDs, que cada vez es más barata. Ahora ya cuesta creo que 60 pesos el metro. Muy barato. Entonces se ha abaratado mucho, ¿no? Es que la tecnología se va abaratando. Imagínate que allá por 1900, ¿qué era? 1988, 89, una cosa así, yo vi el DVD. El primer aparato para tocar DVD costaba la friolera de 7,000 pesos de la época. Ahora, ¿cuánto te cuesta un DVD? 400 pesos. Sí. O sea, la tecnología al hacerse masiva se abarata. Mira, el otro día también aquí comentábamos. Hoy en día se conoce que hay una rama de la ingeniería que es la ingeniería electrónica. Bueno, trabajando con láseres y diodos, lo que está funcionando ahora es la ingeniería fotónica, porque tú vas a trabajar con puros fotones, con pura luz, y todo lo que provoque luz viene a caer dentro de la ingeniería fotónica, que también sería, si tú quieres, parte de la física. Como parte de la física lo es la ingeniería electrónica. Pero en este caso, pues también es una nueva rama de la tecnología, y dentro de poco va a haber esa carrera, ingeniero en fotónica. De hecho, la luz transmite energía. Yo recuerdo ese artículo que te mencionaba, donde decían que el láser se hacía a partir de un rubí
también mencionaban los posibles usos del láser para llevar información y se planteaba la solución como la fibra óptica para llevarlo a grandes distancias, que ahora es cosa que tienes en tu casa. Tienes conexiones para pasar información de música a través de un cable de fibra óptica. Pero son cosas que se fueron desarrollando hace 40 años o más. Hace unos 30, 40 años yo fui a preguntar cuánto cuesta la fibra óptica. Cada pie, $33. Un tamañito así de cable. Pues dame 2. No, espera, no. Todavía lo conservo. Pues le metí una lamparita a la fibra óptica y salía por otro lado la lucecita. Pero a la hora de empezar a ver cómo estaba hecho, cada cablecito traía como 200 cabellos de fibra óptica. Ese, ¿cómo se llama este carbonato? Es no me acuerdo el nombre ahorita. Bueno, la composición química de la fibra óptica en aquel entonces era tan cristalina que debías de tener cuidado en no romperla. Hoy en día le dan vueltas así para internet. Lo tienes tú en tu casa, aquí, en todos lados, y aguanta un piano en la fibra óptica. ¿Qué le hicieron? Pues le han de haber metido chicle para ponerla así. ¿Y cómo se transmite la luz en la fibra óptica? Va dando vueltas, va rebotando de arriba, abajo, de arriba, abajo, de arriba, abajo. La luz al final es una onda. Bueno, si tú le metes un lente y le metes luz blanca, esta luz blanca que venga de la fibra óptica se va a descomponer en los 7 colores del arco iris. Cada color lleva una información. Aquí le metes otro lente para el verde, para el rojo, y aquí para el morado. Y entonces vas viendo que dentro de una fibra óptica que transmita luz blanca tienes un montón de información que la computadora puede descomponer o analizar. De ahí la gran forma de sacarle todo el provecho a la fibra óptica. No me acuerdo cómo se llaman estas lentes que son lentes comunes y corrientes, pero ya el complejo donde metes una luz y sacas la otra a la computadora tiene un nombre específico, esa como caja, no me acuerdo cómo se le llama. Sí, es que es increíble lo que ha avanzado la tecnología. Te digo que yo leía eso como por el 75 más o menos, que hablaban del láser y sus posibles aplicaciones para transmitir energía, para transmitir información, y ahora es una cosa que ahora bien, tiene mucho que ver los aspectos comerciales. ¿Por qué no inventaron un aparato que funcionara para X cosa del organismo humano, que se iba a vender poco, en comparación a otro aparato que se iba a vender a todo el mundo y que son los celulares? Pues prefirieron mejor echarle dinero, inversión a los celulares que al aparato que ayudara a la salud del humano. Ahora, hay un celular por cada ser humano, ya en la Tierra, ¿no? Se supone. Yo he visto documentales donde los africanos que no saben ni siquiera ni leer, ni saben ni siquiera hablar, que son todavía medio caníbales, ya traen celular. Sí, es cierto. De veras. Entonces, es obvio que si antes había un reloj por cada ser humano, ahora el reloj ha desaparecido por completo porque ya todo el mundo trae el celular, ¿no? no te creas, Ya todavía está se usan regresando. mucho los relojes. No, ya está Bueno. regresando porque el teléfono no tiene chip. Sí, ya hay teléfonos aquí y ya no sabes ni Yo todavía no le hallo la utilidad de traer un reloj inteligente, francamente. Hay mucha gente que lo trae y demás. Yo no le hallo todavía la utilidad. Y mira que yo soy muy tecnológico. Pues sí, pero también si yo pudiera, pues también mejor andaría yo con mi reloj de sol, ¿no? Por todos lados para ver la hora, ¿no? Una pregunta. El término que decías no es decodificador.
Pues pudiera ser un decodificador, pero tiene otro nombre. Porque un codificador y un codificador y un decodificador son dos aspectos contrarios de un mismo aspecto. Entonces, en la luz, en cuestiones de óptica, tiene otro nombre que no me acuerdo. Es más, creo que a este mismo aspecto ya está hasta en desuso. Pero en su momento fue la gran cosa, porque yo lo leí en el Scientific American, y ya sabes que esa revista es de prestigio y sacan muchas cosas muy buenas, ¿no? Que después tú dices, pues esto ya valió gorro, porque pues, ya ni se usa. ¿Sabes cuánto costaba el primer tocadiscos de CD? El primero que sacaron comercial. $2,800 costaba en Estados Unidos. El primer toca-CD de la historia. Dices, y efectivamente, como tú mismo dices, se le invirtió a algo que iba a ser comercialmente un boom. Al final acabó con los discos de vinil, acabó con los cassettes, los viniles regresaron, pero se vendió y ya está en proceso de desaparecer también. Pero costaba $2,800 de allá por 1984. Era un dineral, un mundo de dinero. Y ahora te lo regalan casi. Pues mira, como tú me lo mencionas, ¿no? Con respecto a la televisión, hemos visto, yo creo que la gran mayoría de nosotros, a lo mejor tú no, Ay, a lo mejor no. ni conoce la televisión en blanco y negro, salvo en algunos documentales que aparezca por ahí. Pero eran unos monstruos y unos muebles preciosos. Bueno, pues ahí hay No, una, esa es chiquita. una No, blanco y no negro. eran cosas Y grandes. respecto a la aplicación que decías de la tecnología con respecto al cuerpo humano, pues se está pensando que el grafeno puede aplicarse muy bien, incorporar tecnología para que incluso vigile la salud humana en forma de un brazalete, incluso con otro tipo de aplicaciones incorporadas de tecnología. Sí. El grafeno es el siguiente paso. Bueno, fíjate, en este caso, lo curioso, porque lo estamos mirando, nace la televisión a color. Se perfeccionan, salen cada vez mejores tonos y no sé cuántas cosas y no sé cuántos controles y bla, bla, bla. Dicen, bueno, vamos a dar un paso adelante. Yo pensé que después de la televisión a color perfeccionada, transistorizada, iban a sacar la televisión en tercera dimensión. En tercera dimensión. ¿Y cuál es la gran sorpresa de que van saliendo con la onda de las pantallas de cristal líquido? ¿Y dónde dejan la televisión en tercera dimensión? ¿Cuáles son las dificultades? La mecánica cuántica. ¿Por qué razón? Se necesita un escáner para poder crear una televisión en tercera dimensión y láseres. Pero la luz coherente no puede sumar los diferentes colores y darte luz blanca. Así es de que por el momento ese mismo problema se traslada al impedimento de crear una televisión en tercera dimensión. Por esa razón. Porque no hay de otra más que utilizar rayos láseres para hacer el efecto de tercera dimensión. Pero entonces tendrías una tercera dimensión, una televisión que no podría tener blancos. Y el siguiente paso sería más bien un holograma más que ese tipo de principio. Bueno, el holograma hasta el momento es fotográfico y hablando de hologramas, el universo es un holograma. Un holograma increíble. También. En Liverpool hay un juego de holograma increíble para niños. Es un Increíble. holograma. De todas maneras, tú viendo un programa, la tercera dimensión te la invento juntando dos colores, rojo y azul. Entonces tú te pones un lente en un ojo rojo y el otro el azul o verde, y hasta en una computadora encima los colores y ya tienes una foto que tiene profundidad. Y eso lo inventamos nosotros en el planetario hace 45 años.
con 2 proyectores Hectographic, con una transparencia que en vez de tener una foto tenía un papelito, ¿cómo se llama ese transparente? ¿Celofán? Celofán rojo y celofán azul, con puntitos. Juntabas la imagen, los 2 proyectores separados, te ponías los 2 lentes, el pedacito de celofán acá y el otro, y veías tú la tercera dimensión en estrellas. Y eso no más bien era un producto de ilusión óptica, sino más bien una situación de estereofotografía. Un par de diferencias de longitud. Hubo cámaras que tenían 2 lentes. En vez del formato de 35 milímetros, la cámara dividía ese cuadrito de 35 milímetros en 2. Aquí estaba un lente y aquí estaba el otro. Podías tú ver fotos en tercera dimensión con ese tipo de cámaras. Y nosotros lo hacíamos con proyectores en la cúpula del planetario, en forma de vacilada. Porque a alguien se le ocurrió y bla, 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 ¿no? Entonces en eso nos divertíamos. Pero también nosotros nos dimos cuenta de que sí se podrían hacer algunas fotos, pero tendríamos que hacer nuestros propios lentes. Oiga, maestro, pero estamos haciendo una grosería al señor Stephen. ¿Cómo? Le estamos haciendo una grosería al señor Stephen porque no le estamos hablando de él. Bueno, es que también él pensaba solamente en lo negro de los agujeros. Ah, bueno, Y está nosotros bien, ya estamos el agujero hablando de negro. todas las cosas a color. Nos pusieron en el agujero negro. No, pero bueno, yo espero que con esto, pues consideremos que Stephen Hawking sí tuvo su lugar como investigador, como divulgador, como, más que todo, como hombre valeroso que se enfrentó y superó su propia enfermedad y que evidentemente pues fue algo que Einstein ni siquiera tuvo. Y su premio Nobel nunca llegó. Y aparte su premio Nobel nunca se lo dieron. Pero el reconocimiento mundial pues va cambiando también, porque evidentemente no fueron los tiempos de Einstein en el que Einstein anduvo corriendo por todo el mundo por la situación de la Segunda Guerra, y se dice que Stephen Hawking nunca salió de su país. Pero aún así con esa enfermedad tuvo el valor de subirse a un avión, como los astronautas, en un traje adecuado. Se subió a un avión y viene en picada abajo, y a sentir la gravedad cero, La microgravedad. con toda su enfermedad cargada, junto con otros 7 cuates. Sí. Y eso pues también lo volvió a llenar de energía para que digan, miren, todavía me queda tinta. Pero ¿se considera a Stephen Hawking un físico de la estatura de Albert Einstein o no? Pues sí, porque recordemos que también, mire, los premios Nobel a veces se entregan a quien menos se debe y por la obra que menos han hecho. El hecho de que le hayan entregado a Alberto Einstein un premio Nobel no fue por la teoría de la relatividad, fue por otra cosa, Por el efecto fotoeléctrico. por el efecto fotoeléctrico. Es importante, Y lo compartió con su esposa, ¿no? pues quién sabe, Sí. no se sabe, sí. no me acuerdo. Pero la lana pues, se la gastó. Y evidentemente, ya famoso, pues tuvo que andar de un país a otro por la corretiza que le pusieron los alemanes y los judíos y no sé qué. Como dice un dicho, hay 4 judíos que tuvieron su frase famosa, ¿no? Uno de ellos fue Jesucristo, que fue judío. All you need is love, ¿no? El otro fue Carlos Marx, todo es dinero. El otro fue ¿quién? Carlos Marx. Sigmund Freud, ¿no? No sería Creo que sí Sigmund fue Freud.
¿Sí? Pero antes, no me acuerdo, hubo otro. Y finalmente, Albert Einstein, todo es relativo. Sí. ¿No? Entonces, dentro de todo esto, pues sí, un europeo vuelve a surgir, Inglaterra se llena otra vez de gloria por tener a Stephen Hawking, y obviamente los físicos están contentos porque, bueno, les dio un regalo de entretenimiento, mas no todavía de comprensión absoluta, ni tampoco de posibilidad de explotar los agujeros negros comercialmente, ¿no? Cuando otros pues explotan otras cosas y le sacan provecho económico de inmediato, ¿no? Aquí viene lo de los judíos, pero son 5. A ver, ¿cuál es? Que dice Moisés cuando dijo, la ley es todo. Jesús cuando dijo, el amor es todo. Marx cuando dijo, el capital es todo. Freud cuando dijo, el sexo es todo. Después vino Einstein y acabó con todo cuando dijo, todo es relativo. Exactamente. Me faltó Moisés y Moisés, Freud. Moisés, Jesucristo, Marx, Moisés, Jesucristo, Marx, Freud y finalmente Einstein. Fíjate. ¿Cuándo será superado Einstein? ¿Alguna pregunta de usted? ¿O ya ha sido superado? Pues ahora vemos que como todo, las cosas pequeñas van completando otras nuevas, y si antes hubo un Aristarco de Samos, si antes hubo un Copérnico, si antes hubo un Galileo, etcétera, hasta el último que hemos conocido ha sido Albert Einstein. Los demás, como Hawking incluso, es un descubrimiento parcial, un trabajo parcial. Lo que están haciendo en mecánica cuántica son también parcialidades. Lo que están haciendo en astrofísica y cosmología, más parcialidades. Entonces, creo que todavía estamos muy lejos de llegar a verdaderamente tener un conocimiento absoluto de lo que es la naturaleza. Y seguiremos estando. Porque mientras más complejas se vuelven las investigaciones, es cierto que se encuentran respuestas mejores, pero también salen nuevas preguntas que no sabemos todavía cómo responder. Y es como un ciclo, ¿no? Pero hay que ir como en la rueda, siempre para adelante, para adelante, para adelante. Sí, bueno. Te voy a decir una frase que una vez escuché. Si ustedes creen que les voy a quitar sus dudas, están en un error, se las voy a ampliar. Sí. Entonces es lo que sucede con Hawking, aunque sea muy criticado por haber sido muy mediático, hay quienes hasta lo insultaron en favor de utilizar su propia enfermedad como medio de enriquecerse. Pero creo que aquí no se trata de eso, ¿no? El hecho de que hubiera tenido mucho dinero no encontró al doctor para darle curación a su enfermedad. Exacto. Pero sí llegó a tener mucho dinero. Sí, evidentemente tuvo regalías, aparte de un sueldazo, Sus libros. los libros, Pero mucho dinero, ¿a qué nivel? pues un millonario. Pues un millonario, pero el señor Slim, bueno, Bueno, vendiendo teléfonos. pero yo Se pienso muere que de también, risa. así como si yo me pongo a ver qué tanto dinero ganó Slim, lo puedo comparar con alguno de los Beatles. Tal vez Stephen Hawking ganó más dinero. Pero también hay una cosa. ¿Cómo se puede medir la riqueza de una persona? Vamos a hablar de los emperadores romanos, de los árabes, quienes quieran, de los gobernantes. Ninguno de ellos fue rico de verdad, porque nunca trabajó para tener ese dinero, porque todos agarraban el dinero de las arcas públicas, y hasta la fecha. ¿Cómo se mide la riqueza de un ser humano?
Contando su dinero, pues se devalúa. Contando sus edificios, viene un terremoto y se caen. Bueno, actualmente se debe de medir la riqueza de una persona por los sueldos mínimos que pueda pagar. ¿Quién creen ustedes que sea el hombre más rico en toda la historia de la humanidad? Carlos Slim. ¿Por qué? Porque él puede pagar 10 millones de salarios mínimos, aunque él tenga 50 funcionarios con un salario altísimo. Se juntan todos los salarios mínimos y ni Rockefeller pagaba tantos millones de salarios mínimos. Carlos Slim puede pagar 10 millones de salarios mínimos o un poco más. Y así es como se debe de medir la riqueza de una persona. Quiere decir que el que tiene más trabajadores es el que es más rico. Pero ya cambió en el sentido de la tecnología. Bueno, Porque, por ejemplo, ahora el dueño de Amazon tiene más dinero y desde luego tiene menos empleados. bueno, pero también hay una cosa. Rockefeller pudo tal vez tener mucho más dinero, pero no tuvo Rockefeller tantos empleados. tuvo más dinero que Slim. Bueno, Hawkins, pero perdón, era no dejó comparando- 20 millones de comparando. dólares. ¿qué? 20 millones de dólares dejó Hawkins. No es nada. Es poquito. Bueno, digo, comparado a la fortuna. de lo que ganamos. Para el cerebro que era el señor, 20 millones de dólares es de risa. Pues sí, pero para él 20, 50 millones de dólares no consiguió ni a un curandero que le ayudara a En realidad curarse. es muchísimo dinero para un físico. Claro, Un físico es lo aquí Es que gana menos que alguien pidiendo en las esquinas. el dinero no está en los científicos. No, El claro. dinero está en los comerciantes. Pues claro, pero aún así, ¿cómo consideramos a... ¿Quieres apagarse o qué? Sí. Apágalo. Es que sí estar aquí frente al proyector dentro de un rato. Agradecemos su atención a esta transmisión por Facebook. Esperamos que les haya gustado. Que pasen una excelente noche. Como les decía, es cierto, el dinero aquí, pues sí les da buena casa y todo eso, ¿no? Pero de que lleguen a ser así hombres de negocios, cuando son físicos, cuando son científicos, es muy raro. Y si uno llega a tener una cierta profesión en